Bienvenidos a la clase de las lipoproteínas. También vamos a hablar un poco del colesterol. Lo primero es que acuérdate que tú consumes diferentes tipos de lípidos en la dieta, principalmente colesterol éster, que es diferente, tiene un ácido graso pegado, y triacilglicerol o triglicéridos. El colesterol y el colesterol éster, a través de la bilis y la esterasa, los rompes en colesterol y ácidos grasos, porque el colesterol, si le colocas ácidos grasos, se vuelve colesterol éster. El colesterol y los ácidos grasos pueden ser absorbidos. Y después vas a volver a formar colesterol éster en los enterocitos, en las células del intestino delgado. Los triglicéridos o el triacilglicerol, que es su nombre más adecuado, a través de la bilis y de la lipasa pancreática, ¿qué van a hacer? Los vas a romper en monoacilglicerol y en ácidos grasos. También los vas a reabsorber en sus formas así. Los vas a reabsorber y ¿qué vas a hacer? Vas a formar triglicéridos en las células del enterocito. Entonces tienes que romper tanto el colesterol éster como los triglicéridos, porque no los puedes absorber como tal. Los tienes que absorber como ácidos grasos, colesterol y glicerol, y volver a formarlos en las células del intestino. Después vas a colocar tanto los colesteroles como los triglicéridos y los vas a colocar dentro de los kilomicrones. Que los kilomicrones son unas partículas de lipoproteínas que vamos a ver después y que son llevados a la circulación linfática y después a través del conducto torácico van a dar ¿a dónde? Van a dar a la sangre. Los lípidos, acuérdate que no son solubles en agua. Los lípidos no son solubles en agua, por lo tanto tienen que ser transportados en las lipoproteínas. Por eso queremos lipoproteínas. Vamos a ver qué son. El colesterol éster que estamos viendo aquí es un colesterol con un ácido graso añadido. Ahora, ¿qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son una forma de transportar grasas. ¿Por qué? Porque dijimos que las grasas no son hidrosolubles, las grasas son hidrofóbicas, no quieren estar juntas con el agua. Y si las dejas solas en el agua, en el medio acuoso, como el plasma, se van a separar y se van a precipitar. No quieres eso, tú lo que quieres es transportarlas de cierto modo que sea un modo adecuado. Entonces, ¿qué tipos de lipoproteínas hay? Primero acuérdate que son lipo y son proteínas porque tienen partes lipídicas y tienen partes de proteínas, que son las que nos van a ayudar a que sean transportadas. ¿Qué tipos de lipoproteínas hay? Hay kilomicrones, que son los que formamos en los enterocitos. Hay VLDL o de muy baja densidad, por sus siglas en inglés, IDL de densidad intermedia, LDL de densidad baja y HDL de elevada densidad. También hay un último que está aquí, que es la lipoproteína A, que no es demasiado importante en los libros, pero hay un test para medirlo clínicamente. Lo siguiente es que tienes estas lipoproteínas que van a formar como un círculo, una esfera, donde en el centro vas a guardar todo lo que sea hidrofóbico. Todo en el centro de esa esfera va a ser hidrofóbico. Todo lo que tiene que escaparse del agua tiene que quedarse en el centro. Mientras que lo que es más hidrofílico o más polar se va a poder quedar en el exterior para poder transportar bien estas lipoproteínas. ¿Qué tipos de proteínas hay? Hay lípidos que van a ser principalmente triglicéridos, que van a ser pues ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos. Va a ser colesterol éster y también fosfolípidos. Pero las proteínas, ¿qué proteínas son las que forman parte de las lipoproteínas? Son las apoproteínas. ¿Qué tipo de apoproteínas hay? Las principales, hay varias, pero las principales son estas. La apoproteína A, que aquí están un resumen, pero las vamos a ir viendo poco a poco. La apoproteína A activa una enzima que se llama LCAT o LCAT. La apoproteína B, hay dos principales, 48 y 100. Esta apoproteína B nos sirve para transportar los kilomicrones en los enterocitos, la 48,
mientras que la 100 nos ayuda a que las lipoproteínas se unan al receptor de LDL. Lo vamos a ver poco a poco. La apoproteína C, que la principal es la 2, C2, es un activador de la enzima lipoproteín lipasa. Y ApoE, que hay ApoE3 y hay ApoE4, nos ayuda en interacción con ciertos receptores hepáticos. Vamos a verlo poco a poco. Estas son las apoproteínas que forman parte de las lipoproteínas y tienen funciones, no están ahí nada más porque sí, tienen ciertas funciones específicas. Si fuéramos a ver una molécula de una lipoproteína, se vería más o menos así. En el centro hay materiales que son totalmente liposolubles, que son hidrofóbicos, no quieren estar en la periferia, quieren estar en el centro, todo lo hidrofóbico. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber triglicéridos, va a haber vitaminas liposolubles. Muy importante, vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, andan aquí en medio en las lipoproteínas. Muy importante. Por ejemplo, si tú consumes vitamina E y esa vitamina E se absorbe en el intestino, ¿qué va a pasar? No la puedes transportar así nada más, la tienes que meter en un kilomicrón, como vimos antes, para que sea transportada al hígado. Bueno, entonces aquí tienes vitaminas liposolubles, tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes colesterol éster, porque el colesterol éster es muy hidrofóbico y está aquí en medio. Pero espontáneamente, ciertas moléculas de colesterol éster van a dejar de ser éster y se van a hacer nada más colesterol. Las moléculas de colesterol sin el éster son importantes. ¿Por qué? Porque tienen un final que es un final con un grupo hidroxilo. No lo tienes que saber a detalle, pero la idea es que este grupo hidroxilo, ese grupo es hidrofílico y entonces ese grupo se viene a la periferia. Entonces tú tienes colesterol y colesterol éster. El colesterol éster anda por aquí en medio, mientras que el colesterol sin el éster se puede venir aquí a la periferia de una lipoproteína, lo cual es de suma importancia, porque si este colesterol anda por aquí en la periferia, ¿qué va a pasar? Se puede salir y se puede depositar, ¿dónde? En un vaso, causando ¿qué? Aterosclerosis. Entonces, tú no quieres que ese colesterol esté en la periferia, tú quieres que ese colesterol ande por aquí en medio, ¿no? Tú quieres que este colesterol sea colesterol éster para que sea muy hidrofílico y ande por aquí en medio. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer que permanezca como colesterol éster en el medio? ¿Quién va a hacer? Va a ser HDL. Por eso le llamamos el colesterol bueno, porque queremos que HDL mantenga los colesteroles en forma éster para que no estén aquí, para que estén en el medio de las lipoproteínas, de cualquiera. ¿Qué más forma parte de una lipoproteína? Los fosfolípidos, que son los que están aquí, como si fuera una membrana. Y las apoproteínas están aquí en la superficie también, y van a funcionar como ligandos. Vamos a ver primero qué pasa con un kilomicrón, qué hay con los kilomicrones. En el enterocito, en las células del intestino, vas a formar estos kilomicrones y les vas a poner una apoproteína B48. B48 porque 48% está hecho de proteína. Entonces tienes esta proteína B que tiene 48% de su composición hecha de proteína. Esta proteína B48 es muy importante porque te permite transportar este kilomicrón hacia el exterior del enterocito. ¿Hacia dónde? Hacia la linfa. Entonces, APO B48, para empezar, es exclusivo de los kilomicrones. Estamos viendo kilomicrones aquí. Y es esencial para que el kilomicrón deje el enterocito. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes una patología donde careces de B48, ¿qué va a pasar? No vas a absorber este kilomicrón a la circulación. Muy importante. Entonces, lo primero es que tú consumes en tu dieta colesterol, consumes triglicéridos, los rompes, formas kilomicrones en los enterocitos y estos después se absorben a la linfa y después se van a la sangre. Y en la sangre, ¿qué va a pasar? En la sangre va a haber HDL. El HDL
va a llegar con el kilomicrón y le va a transferir una apoproteína E y una apoproteína C2. Entonces HDL le coloca apoproteína E y apo C2 al kilomicrón. El B48 continúa aquí. A continuación, este kilomicrón con estas apoproteínas se van a ir por la circulación. Y en la circulación, en los vasos sanguíneos, en el endotelio, hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esta enzima, ¿qué hace? Esta enzima que está presente en la pared capilar de tejido adiposo, de músculo esquelético y del corazón, pero característicamente es importante que te des cuenta que está ausente en los hepatocitos. Entonces, esta enzima que está en la pared vascular no está dentro de un adipocito, no está adentro de una célula de músculo, está en el vaso sanguíneo, está en la pared endotelial. Esta enzima que hace, esta enzima va removiendo, cuando el kilomicrón se pasa por esta enzima reconoce C2, reconoce apoproteína C2. Tienes otra opción para una patología donde no reconoces C2. C2 es reconocido por lipoproteína lipasa, se activa lipoproteína lipasa y empiezas a remover ácidos grasos del interior del kilomicrón. Empiezas a remover triglicéridos y esos triglicéridos los rompe lipoproteína lipasa. Entonces, después, esos ácidos grasos y el glicerol que provienen del triglicérido empiezan a ser reabsorbidos en los tejidos, otra vez, en músculo esquelético, en corazón y principalmente en adipocitos. Después, llevas a través de la sangre, este kilomicrón va circulando, le vas quitando ácidos grasos, le vas quitando ácidos grasos, le vas quitando gliceroles, vas reduciendo su volumen. Y después, cuando terminas de quitarle volumen, vas a quedar con un remanente de kilomicrón. Este remanente de kilomicrón toma su C2 que estaba aquí y se lo devuelve al HDL. Acuérdate que el HDL le coloca E y le coloca C2. El C2 se regresa al HDL. Esta E o esta apoproteína E va a ser reconocida por un receptor de remanente en el hígado. Entonces en el hígado tienes un receptor de remanentes que reconoce a la apoproteína E, captura al kilomicrón, entonces lo mete al hepatocito, lo lisas en los lisosomas del hepatocito y ¿qué vas a obtener de ese kilomicrón? Vas a obtener ácidos grasos, glicerol y colesterol. Acuérdate que los triglicéridos son el ácido graso y el glicerol y también obtienes colesterol. Entonces lo que quiero decir es que en algún libro vas a encontrar que este kilomicrón transporta triglicéridos y colesterol, mientras que en otros libros puedes encontrar que el kilomicrón transporta ácidos grasos, glicerol y colesterol. Y además le puedes llamar colesterol o colesterol éster, pero para ser específicos transportas colesterol éster. En mayor cantidad también va a haber colesterol no esterificado. ¿Para qué quieres tú transmitir estos ácidos grasos y este glicerol a los tejidos? En el músculo y en el corazón, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar energía de estos ácidos grasos, mientras que en el tejido adiposo lo quieres almacenar. Entonces vas a absorber estos ácidos grasos y el triglicérol y el glicerol 3P para formar triglicéridos en el tejido adiposo y también para hacer energía en músculo y en el corazón. Y también acuérdate, muy importante, que este glicerol 3P o 3-fosfato, que hace este glicerol 3-fosfato también es un intermediario de la glicólisis, acuérdate. Y también lo utilizamos en la gluconeogénesis, o también puede hacer un piruvato. Si te vas a ver las clases de glucólisis, vas a encontrar un paso donde está el glicerol 3-fosfato, que dijimos que proviene de una molécula de triglicéridos. Entonces llegamos a el kilomicrón transportó colesterol, transportó el resto de los ácidos grasos y glicerol al hepatocito, finalmente, al final. Pero en el hepatocito también podemos sintetizar colesterol.
vamos a ver la vía de la síntesis del colesterol. Es una vía sencilla, por eso está aquí, porque es sencilla. Lo primero es que la acetilcoenzima A, al igual que en la síntesis de ácidos grasos, que empezaba con la acetilcoenzima A, también el colesterol se sintetiza a partir de acetilcoenzima A. Formas acetoacetilcoenzima A. Después hay una enzima que se llama HMG. Cuando ves HMG, no te compliques mucho con el nombre, pero HMG significa hidroximetilglutaril-coenzima A. HMG coenzima A sintasa. Esta enzima toma la acetoacetilcoenzima A y forma HMG, que es 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A. No te compliques, nada más llámale HMG. Este HMG, ¿qué va a hacer? Va a sintetizar este HMG que está aquí. ¿Qué va a hacer? Va a ser convertido en una molécula de mevalonato. ¿Por qué enzima? Por la HMG coenzima A reductasa. De nuevo, habíamos mencionado que cuando hay síntesis de productos donde hay reducción, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar NADPH. Y dijimos que este NADPH, ¿de dónde proviene? Muy importante, proviene de la vía de la pentosa fosfato. Entonces tienes aquí tu link con la vía de la pentosa fosfato, donde requieres este NADPH para llevar a cabo la síntesis de colesterol. ¿Qué más? La síntesis de ácidos grasos y ¿qué más? La síntesis de hormonas esteroideas. Lo siguiente es que el mevalonato se puede convertir en farnesil pirofosfato. El farnesil pirofosfato es un intermediario de varias cosas. Aquí nada más puse coenzima Q y escualeno. El escualeno lo conviertes en lanosterol y finalmente en colesterol. Este colesterol después se va a poder ir a la circulación en VLDL, como vamos a ver en la siguiente slide, y va a regresar dentro de moléculas de IDL o de LDL. No es importante esto por ahora. También el colesterol lo puedes mandar en la bilis y reciclarlo. La idea es que te des cuenta que este colesterol proviene de acetilcoenzima A. Tienes esta enzima aquí que es enzima regulada. Requiere NADPH, que proviene ¿de dónde? Proviene de la vía del hexosa monofosfato. Y tienes esta coenzima Q aquí, que te acordarás, esta coenzima Q, ¿dónde está? Esta coenzima Q está en la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué hace la coenzima Q ahí? Participa en la cadena de transporte de electrones formando ATP. Y es todo lo que tenemos que saber para saber qué pasa si tú no tienes función de esta enzima. Vamos a mencionar un par de puntos importantes al respecto. Esta síntesis de colesterol es exclusiva de los hepatocitos. No hay ningún otro tejido que sintetice colesterol. Lo siguiente es que esta enzima es regulada. Esta enzima es estimulada por insulina. Es inhibida por glucagón a nivel genético. Glucagón a nivel genético. Colesterol de manera genética y de manera alostérica. Inhibe a esta enzima. Es decir, si tú tienes mucho colesterol, ya no quieres sintetizar más e inhibes a esta enzima. Los fármacos estatinas vienen e inhiben a esta HMG coenzima A reductasa. ¿Por qué es importante? Las estatinas lo que quieren hacer es reducir la síntesis de colesterol y el colesterol plasmático. ¿Cuál es el efecto adverso o un potencial efecto adverso de las estatinas? Dolor muscular, rhabdomiólisis. ¿Por qué? Porque no puedes formar ATP. Puedes inhibir tanto esta enzima que no puedes formar coenzima Q y tienes un problema con la cadena de transporte de electrones, no puedes hacer ATP y entonces tienes rhabdomiólisis, tienes dolor muscular. Ahora, ¿qué hacemos con este colesterol? Tanto el sintetizado de novo como el que proviene de la dieta. ¿Qué hacemos con ese colesterol? Con ese colesterol podemos hacer varias cosas. La primera es síntesis de hormonas esteroideas. ¿De dónde proviene la testosterona? ¿De dónde proviene el cortisol, el estradiol, la progesterona? Todas esas hormonas provienen del colesterol, de la dieta o del colesterol sintetizado de novo. También vas a hacer sales biliares, vas a hacer vitamina D y las membranas de todas las células tienen colesterol. La pregunta aquí es si hay requerimiento de colesterol en la dieta.
vas a encontrar que hay cierto nivel de colesterol que puedes consumir o lo que se recomienda consumir diario. Pero si tú dejaras de consumir colesterol en la dieta, ¿qué te pasaría? ¿Te morirías? Piénsalo, tienes membranas celulares que requieren colesterol, tienes hormonas esteroideas que requieren colesterol. Sin cortisol, que es una hormona esteroidea, no puedes vivir. Tienes vitamina D también que requiere de colesterol. La cosa está en que el colesterol que puede hacer estas diversas cosas, en realidad no lo requieres consumir en la dieta. ¿Por qué? Porque lo estás sintetizando en primer lugar, o tienes la capacidad de sintetizarlo. Y en segundo lugar, el colesterol es reciclado. Es decir, si tú estás formando células de novo, probablemente estás obteniendo colesterol de otras células muertas, ¿no? En la bilis estás sacando colesterol al intestino, pero casi todo, el 95% es reciclado y reabsorbido. Entonces, en realidad, no requieres de mucho colesterol en la dieta, al menos que seas un bebé, porque los bebés están sintetizando muchas membranas celulares. Pero una persona normal, adulta, no requiere de mucho colesterol. ¿Por qué? Porque lo estás continuamente reciclando. Además, tienes la capacidad de sintetizarlo de nuevo si es que lo requieres. ¿Y qué va a pasar con las personas que consumen demasiado colesterol en la dieta? Si consumes demasiado colesterol en la dieta, se acumula porque no lo vas a excretar, lo estás reciclando, no estás sintetizando muchas membranas celulares ni nada, empiezas a acumular y acumular y acumular colesterol. Así que, en realidad, la síntesis de nuevo del colesterol que estamos viendo aquí, en general debe estar inactiva. Tú debes pensar, ok, hay una síntesis de colesterol, pero en realidad la síntesis de colesterol no está haciendo nada en tu cuerpo, generalmente, porque tú tienes colesterol que lo estás reciclando. A pesar de que esta vía la vas a ver en clases, en realidad no hace mucho en la vida real. Finalmente, punto aquí que vamos a tener que tener en cuenta más adelante, es que el colesterol lo obtenemos de LDL. Es decir, si tú requieres colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas en la corteza de las suprarrenales, ¿de dónde vas a obtener ese colesterol? Lo vas a obtener de las moléculas de LDL, que es una lipoproteína. Mientras que el VLDL, que también tiene colesterol, ¿qué vas a hacer con el VLDL? De este principalmente sacas ácidos grasos. Entonces, tenemos este VLDL que va a traer colesterol y va a traer ácidos grasos, va a traer glicerol o triglicéridos. Este VLDL se va a transformar en IDL y en LDL, y de estos dos es que ya empiezas a sacar colesterol. Lo vamos a ver en la siguiente slide. Así que vamos a hablar un poco más sobre el VLDL. Esta es nuestra siguiente lipoproteína que puede ser sintetizada. Tenemos a los kilomicrones que pueden ser sintetizados en los enterocitos. Tenemos VLDL que son sintetizados en los hepatocitos y tenemos HDL que es sintetizado en los hepatocitos. Esas únicas 3 lipoproteínas son las que son sintetizadas de nuevo. El resto, LDL e IDL, son nada más productos secundarios o productos de la degradación del VLDL, y también el remanente de kilomicrón es también remanente del kilomicrón. Por lo tanto, tú puedes encontrar algún texto que te dice los remanentes, o algunas enfermedades donde te dicen los remanentes de VLDL se acumulan, pero no es que exista un remanente de VLDL como tal, se están refiriendo a LDL y a IDL que provienen de la descomposición o de el metabolismo de VLDL. Vamos a verlo a continuación. Lo primero es que los hepatocitos hacen este VLDL, que tienen triglicéridos. Acuérdate cuando vimos síntesis de ácidos grasos, tienes triglicéridos y tienes colesterol. Este VLDL tiene una proteína ApoB100, 100% proteína. Esta ApoB100 forma parte de este VLDL que va a ser llevado por exocitosis al plasma. Una vez en el plasma, de nuevo, el HDL, que va a tener muchas funciones aquí, le va a colocar
la apoproteína E y la apoproteína C2. C2 va a ser reconocido por lipoproteína lipasa, que acuérdate que está ¿en dónde? Es la misma lipoproteína lipasa que está en los kilomicrones. Va a reconocer C2 y va a destruir triglicéridos de esta lipoproteína. Va a sacarle glicerol y va a sacarle ácidos grasos. Después, ¿qué va a hacer? Vas a quedarte con un VLDL más pequeño, porque le estás quitando triglicéridos, le quitas, lo haces más pequeño y lo haces más denso, porque triglicéridos tienen muy baja densidad. Si tú le vas quitando triglicéridos, aumentas su densidad y acabas con una molécula o con esta lipoproteína de densidad intermedia. Así que este es el primer remanente de VLDL. Si te dicen un remanente de VLDL, IDL es un remanente de VLDL. Esta IDL le va a regresar tanto ApoC2 como ApoE a HDL. A veces le vas a regresar nada más C2 y a veces le vas a regresar tanto C2 como apoproteína E. En la primera opción nada más regresamos C2 y nos quedamos con la E. Eso hace que este IDL, que va a permanecer con esta E aquí, se vaya a su receptor de remanentes. El receptor de remanente reconoce a la apoproteína E, captura a esta molécula de IDL y la mete al hepatocito para degradarla en los lisosomas, igual que el kilomicrón, y reciclar las grasas. La otra opción es que te quedes sin C2 y que te quedes sin apoproteína E. ¿Y qué va a pasar? Vas a formar una molécula de LDL o Low Density Lipoprotein, que es LDL. LDL entonces es nuestra segunda opción de remanente de VLDL. LDL se caracteriza porque no tienes ni C2 ni tienes E, nada más tienes B100, que B100 proviene ¿de dónde? B100 proviene del hepatocito. B100 es muy importante porque B100 es reconocida por receptor de LDL. Tienes un receptor que vas a leer varias veces en diferentes materias que se llama receptor de LDL, que reconoce a la apoproteína B100. Y este receptor se encuentra en diferentes partes. Está en hepatocito, está en corteza adrenal, está en macrófagos. Muy importante. VLDL entonces, cuando empiezas aquí y lo liberas al plasma, tiene una elevada concentración de triglicéridos y tiene muy baja densidad, por eso se llama Very Low Density. IDL, cuando transformas VLDL en IDL, que es el primer remanente de VLDL, IDL ya perdió cantidad de triglicéridos y eso lo hace más denso que VLDL, entonces ya es de densidad intermedia. Tenemos muy baja densidad, densidad intermedia y después tenemos LDL. LDL es mayormente colesterol, lo que significa que VLDL tiene colesterol y tiene triglicéridos, pero los triglicéridos se están perdiendo en la circulación. Cuando llegas a hacer LDL, ya tienes muchísimo colesterol o tienes mucho más colesterol comparado con los triglicéridos. Y eso te hace que seas de una densidad más grande que la densidad que tiene VLDL, en primer lugar. Y en segundo lugar es que dijimos que del LDL es de donde obtenemos colesterol. De LDL es de donde obtenemos colesterol. De VLDL es de donde obtenemos triglicéridos, ácidos grasos, glicerol. Lo siguiente es lo que está pasando aquí. Tenemos una molécula o una lipoproteína HDL, que también está aquí, pero aquí la pusimos de este lado para facilitar las cosas. Nos vamos a centrar entonces en este extremo de la slide. Esta lipoproteína HDL no solamente está transmitiendo estos marcadores o estos ligandos a las lipoproteínas para ser señalizadas, también tiene unas enzimas, tiene estas enzimas que nos ayudan a hacer cosas. Acuérdate que dijimos
que el colesterol no esterificado es el que es peligroso. ¿Por qué? Porque dijimos que el colesterol esterificado es muy hidrofóbico y tiende a estar en el medio de la lipoproteína. Cuando ese colesterol esterificado viene en VLDL, espontáneamente algunos colesteroles esterificados pierden el ácido graso y se vuelven colesterol no esterificado. Una vez que es colesterol no esterificado, puede quedarse en la periferia de la lipoproteína. Una vez que está en la periferia, puede espontáneamente salirse del IDL y depositarse y formar ¿qué? Formar placas de aterosclerosis, puede dañar membranas. Entonces, tú no quieres que ese colesterol se esté saliendo de esas lipoproteínas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quieres mantener el colesterol esterificado. Tú quieres que ese colesterol permanezca esterificado para que se quede en el centro de las lipoproteínas. ¿Quién hace eso? Lo hace HDL. HDL tiene esta enzima que se llama CETP, que significa colesterol ester transfer protein. ¿Qué hace esta enzima? Toma colesterol en la periferia, colesterol que ya está en la periferia, que no está esterificado, y se lo trae al HDL y lo intercambia por un colesterol sí esterificado para que esté en el medio de la lipoproteína. Este HDL va a tener ahora un colesterol no esterificado y es donde entran estas dos cosas, esta enzima el CAT y esta apoproteína A. El CAT significa lecithin cholesterol acyl transferase o transferasa de colesterol que va a hacer que va a esterificar colesterol y requiere de ApoA como señal. La idea aquí es que HDL está continuamente sacando colesterol no esterificado de las moléculas de IDL, porque el colesterol no esterificado es el peligroso que puede irse y depositarse o puede causar daño en las membranas. HDL entonces obtiene colesterol no esterificado, lo esterifica con la enzima del CAT y se lo devuelve a IDL para que permanezca en el centro de la lipoproteína y que no se salga de esa lipoproteína y no cause daños. Ahora vamos a revisar las hiperlipoproteinemias. También les puedes llamar hiperlipidemias o también las vas a encontrar como hiperlipidemias familiares porque son problemas hereditarios, tienen ciertos patrones de herencia. Puedes leer que se llaman kilomicronemia familiar, hipercolesterolemia familiar, disbeta-lipoproteinemia familiar, hipertrigliceridemia familiar. También se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o kilomicronemia familiar, hipercolesterolemia familiar, y tienen esos dos diferentes tipos de nombre. También te puedes confundir porque se llaman hiperlipoproteinemias o también se llaman hiperlipidemias. Muy bien. En la tipo 1, ¿qué va a pasar? En la tipo 1 tienes déficit de la enzima lipoproteín lipasa, tienes déficit de LPL. También puede estar causado por un déficit de ApoC2. ¿Qué hacen estos dos? Acuérdate que ApoC2 es ese ligando colocado por HDL para que sea reconocido por LPL. Entonces, o bien tienes la ausencia de la enzima o bien tienes la ausencia del ligando reconocido por la enzima. Lo más frecuente es que ocurra por un déficit de la enzima LPL. ¿Qué va a pasar si no tienes la enzima LPL? No puedes absorber ácidos grasos porque no los puedes remover del kilomicrón y tampoco de VLDL. Vas a tener exceso de ¿quién? Principalmente de kilomicrones y también de VLDL, pero principalmente kilomicrones. ¿Cuál va a ser la característica de estos pacientes? Pancreatitis aguda, xantomas eruptivos y lipemia retinalis. Si te ponen en un examen un paciente con dolor abdominal después de comer, dolor abdominal severo, que puede causarle pancreatitis aguda, ¿qué va a tener? Va a tener un problema con los kilomicrones. ¿Por qué? Porque la idea es que los kilomicrones se empiezan a acumular en los capilares del páncreas y van a causar isquemia, que es el potencial mecanismo que causa la pancreatitis aguda en estos pacientes que tienen
quilomicronemia, que es el trastorno tipo 1, importantísimo. El siguiente es el tipo 2, que vamos a mencionar varias veces en el curso. Lo mencionamos en genética, lo mencionamos también en biología molecular. Aquí está la explicación de bioquímica, que es la más importante de todas. Este tipo 2 de hiperlipidemia tipo 2 o hipercolesterolemia familiar es un déficit en el receptor de LDL. También puede estar causado por el ligando que es reconocido por el receptor LDL, que es ApoB100, pero más frecuentemente por la ausencia del receptor LDL. ¿Qué va a pasar? Se va a acumular LDL en el plasma. Vas a tener aterosclerosis prematura, xantoma en tendones, santelasmas, y acuérdate que vimos en genética que es un trastorno autosómico dominante. De todos estos, este es autosómico dominante y este de aquí es autosómico dominante. Pero este es muy importante porque exhibe codominancia, que significa que los pacientes homocigotos o que tienen ambos alelos afectados van a tener una expectativa de vida muy reducida. ¿Por qué? Tú tienes esta enfermedad autosómica dominante. Si tú tienes un alelo afectado con esta enfermedad, vas a presentar la enfermedad sí o sí. Pero los pacientes que tienen un alelo afectado tienen aterosclerosis prematura. Principalmente se va a empezar a presentar a los 45, 50, 55 años de edad con eventos coronarios. Y también pueden presentar algunos xantomas. Pero los pacientes que tienen dos alelos afectados, lo cual es muy poco común, pero es un tema importante, si tienes dos alelos afectados, tienes demasiado LDL en el plasma y entonces tienes una aterosclerosis prematura, tan prematura que son pacientes de 5, 10, 15 años que tienen infartos agudos del miocardio, tienen xantomas en los tendones, principalmente en el tendón de Aquiles, santelasmas y cualquier manifestación como el arco blanco en la córnea. El siguiente tipo es el tipo 3 o la disbeta-lipoproteinemia. En este trastorno tienes déficit de la apoproteína E. ¿Y qué va a pasar? No puedes capturar los remanentes de kilomicrones. No puedes capturar remanentes de VLDL, LDL y DL. Y acumulas kilomicrones, acumulas LDL y acumulas IDL en el plasma. ¿Cuál es la característica de esos pacientes? Tienen aterosclerosis prematura, tienen xantomas palmares. Tienes que tener en cuenta o tienes que hacer la relación, no lo vamos a mencionar aquí más a detalle, pero tienes que hacer la relación que los pacientes que tienen el alelo ApoE2, porque este ApoE, si tienes alelo 2, tienes disminución del riesgo de enfermedad de Alzheimer, mientras que si tienes el alelo ApoE4, tienes aumento de la posibilidad de presentar Alzheimer, que es link a trastornos neurológicos. No tiene nada que ver aquí, pero tú vas a leer cuando leas Alzheimer que hay algo que es ApoE, que hay ApoE2, ApoE4, que está relacionado a Alzheimer. No tiene nada que ver, repito, con lo que estamos viendo aquí, pero es un punto que hay que tener en cuenta, que hay que hacer un link para que te acuerdes cuando veas neurología y veas Alzheimer, que está relacionado a estos alelos de esta ApoE. Y finalmente está la tipo 4, la hipertrigliceridemia familiar. No hay déficit de uno de estos porque es poligénico, se acumula VLDL, son pacientes con aterosclerosis temprana, eventos coronarios, se caracteriza porque está relacionado a síndrome metabólico, diabetes mellitus. Y finalmente aquí estamos viendo una imagen de un paciente pediátrico con xantomas. Estos xantomas están causados por que los macrófagos se llenan de lípidos, forman histiocitos que se empiezan a acumular y forman estas tumoraciones que se llaman xantomas. Y finalmente, si quieres complementar esta clase y lo que viste aquí, visita nuestra página y busca el quiz. Aquí tenemos un quiz bien padre donde puedes poner en práctica todo esto que acabas de ver y entonces puedes empezar a repasar todo. Incluso tenemos imágenes y todos los quizzes.